La semana pasada retomé el tema acerca de cuál era nuestra condición antes de que Cristo transformara nuestra vida. Y hoy vamos a ver la transformación que debe de existir en nosotros. Dice aquí en Tito capítulo 3 versículos 2 al 7. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te pido tu ayuda. Señor, te ruego por sabiduría para presentar tu palabra y también por inteligencia espiritual para que cada uno de los que estamos aquí podamos recibirla para gloria y honra de tu nombre. Que podamos entender, Señor, nuestra posición delante de ti, la que tú nos has dado, y que podamos en todo eso tomar responsabilidad conforme a tu voluntad. Te agradezco por cada uno de los presentes, por cada uno de los que están conectados, y pido tu ayuda en esta noche en gran manera para todos nosotros. Te lo ruego, Señor, te lo pido en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, pues aquí vemos a Pablo ayudándonos a comprender que los que hemos confiado en Cristo debemos comparar nuestra vida con esta lista de características. A lo mejor ya abandonó varias o todas estas que están aquí, pues espero en Dios que sí. Pero si usted no ha abandonado alguna de estas características que acabamos de leer, pues hay que comenzar a trabajar en eso. Una vez que nos hemos entregado a Cristo, debe de haber una diferencia grande. Esto quiere decir, algunas de estas características están totalmente borradas. Pero si alguna de estas todavía está persistiendo en nuestra vida, hay que ver con cuánta frecuencia aparece. Y eso solamente usted lo puede checar y tiene que checarlo. Vea otra vez. Primero, no difame a nadie. No hable de una persona sin tener todos los hechos. Y si va a hablar, hable para ayudar. Eso es claro, ¿no? O sea, no hable de nadie para mal, porque eso no sirve para nada. No ayuda, no beneficia, destruye. Luego viene la siguiente parte, que no sea pendenciero, no deje usted que su corazón se inflame de molestia y quiera causar daño a alguna persona. Eso ya no es para nosotros como creyentes. Tenemos que tomar la decisión de ayudarnos mutuamente y de tomar la actitud de servirnos por amor. Luego dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre. Y obviamente en la mañana se tocó con el pastor Mario el hecho de la mansedumbre, poder bajo control, que ya lo tocaron algunos de los hermanos diciendo, pues es poder estar uno en ese autocontrol personal para no dejarse llevar por sus sentimientos, sus emociones o en algún momento hasta por la condición que pueda traer en ese instante de molestia y que esto surja de tal manera que afecte a los demás. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Ahora, esta parte, dice Pablo, ya no debe de existir. Ya no debe de existir, pero vuelvo a insistir con ustedes.
Si alguna de estas características todavía aparece, no diario, pero de vez en cuando, o sí diario, bueno, hay que trabajar en eso. Dice que en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los deseos carnales y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No podemos estar en una condición de pleito con las demás personas porque eso no es de edificación para nadie. Tenemos que trabajar en eso en nuestra propia vida y entender, tenemos que resolver los problemas con las personas. Y ahora dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios para salvarnos y su amor para con los hombres, nos salvó. Y esto habla de una transformación. Afortunadamente, no se queda Pablo en el versículo 3 diciendo, muy bien, esto ya debió de haberse terminado, éramos en otro tiempo, todo esto. Y ahí lo deja, o sea, de una manera nos deja una responsabilidad de entender que eso ya no debe de existir en nuestra vida. Pero cuando dice nos ha salvado, habla de una vida nueva en Cristo. Y esto habla de una transformación que debe ser visible en nuestro estilo diario de vida. Nuestros familiares deben de poderlo ver. Porque es más fácil trabajar con la gente que no toca uno diario o que no está uno conviviendo diario. Es más fácil trabajar con las personas con las que uno no convive todos los días. Y dar una cara y hablar de espiritualidad y hablar de sensibilidad a la palabra de Dios. Pero cuando, en el lugar donde se ve claramente quiénes somos nosotros es el hogar. Ahí es donde se refleja totalmente, porque son las personas que nos ven diario y en todo momento, y ahí es donde se nota nuestra transformación o nuestra falta de transformación. Si no existe esa transformación, hay que pedir a Dios sabiduría y comenzar a trabajar en eso. Por eso Pablo está pidiendo que nosotros podamos entender esta condición. El cambio que Dios efectúa es un cambio visible, vea. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia, ahora nuestra vida sea totalmente diferente. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es un cambio total. Y aquí Pablo está utilizando frases que deben de ser bien conocidas por nosotros. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y viene la primera palabra que a veces no entendemos claramente su significado, sino por su misericordia. Y luego utiliza otra frase, por el lavamiento de la regeneración, que habla de un nuevo nacimiento, el lavamiento de la regeneración. Y luego por la renovación en el Espíritu Santo. Está hablando de que una vez que nos entregamos a Cristo de todo corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y tiene que haber algo que nos detenga de actuar insensatamente. Y eso tiene que ver con la siguiente parte, porque dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, y viene otra palabra que a veces nos cuesta trabajo entender, justificados por su gracia, ahora tengamos esa condición de nuevo nacimiento y seamos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Entonces aquí está pidiendo que nosotros entendamos lo que está mostrando. Y es muy importante lo que vemos aquí. Hay elementos gramaticales aquí que son esenciales entender. Pero Dios nos salva. O sea, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, está hablando de una condición donde cada uno de nosotros que nos encontramos en la vida nueva, llegamos a tener, que se llama transformación. Pero Dios se manifestó, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, habla de Dios nos da salvación a cada uno de nosotros. Antes éramos rebeldes, como escuchamos en los testimonios, y eso todos coincidieron en lo mismo, éramos rebeldes. Y es una realidad. Y éramos enemigos de Dios, pero Dios nos salvó. El cambio que efectúa Dios habla de éramos. Ahora, si seguimos siendo rebeldes y no somos nuevas criaturas en Cristo, es precisamente lo que tenemos que reflexionar. ¿En qué áreas sigo siendo rebelde? ¿En qué áreas no estoy cumpliendo con lo que Dios me dice? Cuando Dios está mostrándonos aquí a través de Pablo, ¿qué fue lo que ocurrió? Primeramente, ¿qué sucedió? Hubo un evento de salvación a través de Dios. Luego, ¿cuándo ocurrió? Bueno, ese cambio fue cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestra vida. Se manifestó su bondad y su amor para con los hombres. Y Dios es nuestro Salvador. Y la enseñanza nos habla acerca de esa manifestación de amor cuando nosotros éramos sus enemigos. Se supone que ahorita nosotros somos amigos de Dios. Usted es una persona que ahora dice, no solamente soy tu amigo, Dios, soy tu hijo. Pero a veces en algunos hogares los hijos se ponen rebeldes. No sé si les ha tocado. Resulta que a veces llega la rebeldía a la vida y se manifiesta de una manera clara. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, pues primero, cuando los hijos comienzan a crecer, empiezan a creer que ya lo saben todo, ya son súper sabios. Y entonces uno habla con ellos y les dice, hijo, pues mira, te quiero decir esto. Yo sé todo eso. Muy bien. ¿Qué pasa con eso? Pues hay una rebeldía a querer escuchar y hay un deseo de querer sobresalir. Con Dios, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos. No debemos de buscar la rebeldía en nuestro corazón, sino la sujeción a lo que Él está diciendo. Es tan sencillo como decir, Dios lo dice, yo lo hago. Bueno, eso es lo sencillo. El problema es la parte cuando entra nuestro razonamiento y decimos, si lo hago así, me va a ir mal. Y entonces comenzamos con una actitud contraria a la voluntad de Dios, porque creemos que sabemos más que Dios. Y a eso se le llama rebeldía. Es la misma actitud que tiene un muchacho cuando usted le dice lo que quiere que haga. Y el muchacho dice, yo lo sé hacer mejor, déjame hacerlo a mi manera. Usted trata de enseñarle, pero la persona dice, a mi manera. Ahora analícese usted, ¿le ha sucedido? Ese es el problema. A mi manera. Dios nos dice la forma perfecta de hacerlo. Usted no puede saber más que Dios. No puede. Aunque usted haya leído toda la Biblia, no puede saber más que Dios. Es imposible. Entonces tiene que entender que usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Dios manifestó su amor por usted y aún lo sigue manifestando. Leamos en Romanos capítulo 5, por favor.
El versículo que probablemente se sepa de memoria, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero fíjese cómo lo desglosa más adelante para que entienda a qué se refiere esto. Dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo ¿qué? Enemigos. O sea, cuando dice en el versículo 8, siendo aún pecadores, está hablando de que éramos sus enemigos. Y habla de una rebeldía abierta. Entonces dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora que usted comprende y que entiende, Dios tiene la razón, no tengo por qué no sujetarme a Él. No tengo por qué no hacerlo a su manera. Ese es un razonamiento que usted debe de tener bien claro en su mente. Porque antes, al no tener ese entendimiento, usted actuaba de una forma, como ya lo hemos leído, en rebeldía. Pero ahora no tiene por qué ser rebelde. No hay por qué. Es insensato. Y dice allá que debemos de dejar la insensatez, ¿no es cierto? Está hablando de eso allá en Tito. Entonces, para dejar la insensatez debemos de comenzar a ser sensatos. Y lo sensato es, Dios sabe más que yo. Dios sabe perfectamente lo que debo de hacer. Y yo debo de ceñirme a esa enseñanza. Eso es lo claro que Dios nos está diciendo. Por eso tenemos que ponerlo en práctica. El problema de todo esto son los falsos conceptos que de repente comienzan a salir por todas partes. Y por eso Dios nos quiere aclarar de una vez por todas lo que Dios llevó a cabo para que nosotros podamos ceder. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Volvamos a Tito. Versículos 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Primera cosa, usted no podía hacer nada para salvarse. ¿Es eso claro en su mente? Espero que sí. Como reconciliados con Dios, esto debe de ser totalmente aclarado. No debe de haber ninguna duda. Usted no podía de ninguna manera salvarse por sí mismo. Luego dice, sino por su misericordia, o sea, Dios me derramó sobre de mí su misericordia para que yo me pudiera acercar a Él. Dios me llamó de una y de otra manera. Estoy casi seguro, no al 100%, pero casi seguro, que la mayoría de nosotros tuvimos que ser llamados de una manera más drástica porque no respondimos al llamado suave. Eso es lo que sucede. ¿Por qué no se responde al llamado suave? Usted le dice al pequeñito, a su hijo, hijo, haz esto. Es el llamado suave. Si el hijo es dócil, dice, sí mamá o sí papá. A veces dicen sí mamá o sí papá y no lo hacen. Entonces no fueron dóciles al llamado suave. A veces no nos responden. No fueron dóciles al llamado suave. Luego viene la segunda llamada y usted le dice, hijo, te dije que hicieras esto. Y el hijo dice, todavía no está suficiente enojada, puedo darle otro brinquito más. Y ahí está el problema con nosotros para con Dios.
Dios nos dice, nos llama de una manera suave, nos está diciendo continuamente, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que debes de llevar a cabo, de esta manera te tienes que comportar. Pero el llamado suave a veces no es suficiente para nosotros y Dios tiene que actuar de una forma más severa para ayudarnos a comprender lo que debemos de hacer. Sino por su misericordia, y entra aquí el nuevo nacimiento, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios trabaja con nosotros. Quiere que nosotros entendamos lo que Él hizo. Demuestra que la salvación no fue lograda por nuestras propias capacidades y no nos salvó por lo que nosotros éramos o hicimos. ¿Qué méritos tenía yo para hacerlo? Pues ninguno. Y Dios lo sabía, pero aún así me llamó. Nuestras obras no son suficientes y no tienen nada bueno, aunque usted crea que hizo algo bueno. Piénselo. Mamá, hoy barrí, trapié, hice algo sobresaliente. Lo único sobresaliente es que lo hiciste de buena gana. Pero de lo demás, ¿cuál es lo sobresaliente? Eso se debería de hacer diario, sin tener que estarle diciendo a nadie nada. ¿Cuál buena obra? O usted dice, yo ayudé a esa persona hoy. ¿Qué es lo sobresaliente? Dios dice que debemos de ayudar a toda la gente diario. ¿Qué es lo sobresaliente? Que me porté bien hoy. ¿Qué es lo sobresaliente? Que hoy le ayudé a mi esposa a lavar los trastes. ¿Hice algo sobresaliente? No, no hizo nada sobresaliente. Eso debería de estar su disposición constantemente a hacerlo, pero ese es el problema, que a veces pensamos, esto lo debe de hacer este lo debe de hacer aquel, y yo nomás hago esto. Y Dios dice que no es así. Y por eso nos llama la atención de diferentes maneras en nuestra propia vida y nos dice lo que debemos de hacer. Por eso las buenas obras no son suficientes, porque son cosas que Dios maneja como algo natural que usted y yo debiéramos de hacer, y que como nos jactamos de lo que hicimos, es algo que no tiene un valor sobresaliente, no vale la pena, como algo especial. Nuestras obras no eran lo que nos llevaba a la presencia de Dios. Dios exige un comportamiento dócil, un comportamiento sencillo, un comportamiento de amor, un comportamiento de ayuda, un comportamiento de darse a sí mismo. Ahora, si usted lo hace de vez en cuando, ¿qué de bueno tiene eso? No funciona. Por eso dice que las obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho no nos llevan a esa relación con Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros comencemos a trabajar en forma constante en esas áreas, y ya no para salvación, sino para obediencia a su voluntad. Obediencia. El problema es lo que nosotros pensamos y lo que Dios dice. La base de la salvación es la misericordia, y nos salvó no por lo que somos ni por lo que hacemos, sino porque Él nos amó, y es por gracia de Dios que somos salvos, y eso usted lo sabe, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque si nosotros entendemos, Dios merece toda gloria, usted debería de dar toda sumisión. Es sencillo, ¿no? Si Dios merece toda gloria, usted debería dar toda sumisión. ¿Quiere alabar a Dios? ¿Cómo lo va a hacer? Aquí cantando, está bien. Y luego en la semana, ¿cómo lo hace? ¿Cómo alaba a Dios? Y usted dice, oh, es que mientras que estoy lavando los trastes le estoy cantando. ¿Cómo alaba a Dios durante la semana?
Durante la semana alaba a Dios con su comportamiento que refleje la gloria de Dios en su propia vida. Si no refleja la gloria de Dios en su vida, su alabanza aquí no es eficiente. Es como si viniera aquí a querer lavar lo que no hizo durante toda la semana y no se puede. Usted tiene que ponerse a cuentas con Dios respecto de todo eso que no hizo o de lo que sí hizo, pero aquí viene a recordar qué es lo que sí tiene que hacer. Y es buena la alabanza a Dios en canto, pero la alabanza a Dios general en nuestra vida es lo que Él espera. El testimonio constante de nuestro andar en este mundo. ¿De qué manera lo hace usted? Dios nos llevó a la regeneración y a la experiencia de tener el Espíritu Santo. Ese nuevo nacimiento nos ayuda a tener una limpieza de toda contaminación que teníamos en el pasado. Pero la presencia del Espíritu Santo nos da una vida nueva porque comenzamos a entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si no lo hacemos, estamos nuevamente cayendo en esas actitudes anteriores que teníamos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestros propios deseos. Entonces, si usted dice, eso éramos, porque Pablo lo dice, eso éramos, quiere decir que eso ya no debe de ser. Ahora debemos reaccionar ante la palabra de Dios, entendiendo, esto debo de hacer y no solamente por un momento o por un rato, sino todos los días, constantemente. Por eso es que cuando tenemos problemas con las personas o tenemos diferencias con la gente o cuando estamos batallando con nuestros propios pensamientos y empezamos a reaccionar bajo nuestras propias maneras de ver las cosas, estamos en pecado. Porque no estamos entendiendo, eso éramos. Y ahora tenemos que trabajar en lo que debemos de ser. Continuamente. Así que cada vez que nosotros caemos en esa actitud anterior, imagínense cuando dice aquí extraviados, la semana pasada lo explicaba y mencionaba acerca de esto, extraviados, es que usted no está sujeto a lo que Dios le está mostrando, usted está reaccionando a lo que usted era antes. Y eso es lo que hay que empezar a dejar. O que ya debiéramos de haber dejado algunas cosas de estas, porque Pablo está explicando que esto ya no es usted, que esto ya no soy yo. Y que debemos ser cada día más como Dios quiere. La obra de Dios no depende de nosotros para salvación. Dios nos salvó, Dios nos da vida nueva y Dios murió para salvarnos, pero sí espera una transformación en nuestras actitudes. La salvación es completamente de Dios para con nosotros. Nosotros tenemos que depositarnos en Él. Pero una vez que nos depositamos en Él, comenzamos a entender, la vida se transformó. Y por eso el propósito viene expresado en el versículo 7. El propósito de la salvación, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Esto nos ayuda a entender. Imagínese usted que yo lo adopto a usted como mi hijo y lo llevo a mi casa. O ahora imagínese usted que usted me adopta en su casa. Cuando yo llego a su casa, ¿usted qué me va a decir? Pastor, haga lo que usted quiera.
al cabo usted es bien maduro. Y todo lo que usted quiera hacer aquí, hágalo. No creo, aunque usted dijera, usted es pastor y sabe lo que debe de hacer. Me tendría que decir, mire, aquí nos levantamos a tales horas, hacemos esto y necesitamos su ayuda aquí, necesitamos su ayuda allá. Es una transformación de vida. Dios nos acepta en su casa, nos acepta en su familia, nos acepta donde Él quiere que nosotros estemos viviendo. ¿Quién va a poner las condiciones? ¿Y cómo las va a poner? Nos dice lo que debemos de hacer. Y por eso tiene que trabajar con nosotros para transformarnos. Y nosotros no debemos de estar en rebeldía para decirle a Dios, es que yo en tu casa quiero hacer lo que yo quiero. No quiero lavar, no quiero trapear, no quiero limpiar, no quiero acomodar, no quiero poner, no quiero levantarme, no quiero estar bajo tu yugo. No, sí, tiene que estar bajo su yugo. ¿Por qué? Porque lo acaba de adoptar en su casa y le tiene que decir lo que usted tiene que hacer. Por eso dice aquí, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, bajo sus términos. Tienes que hacer esto y nos negamos. ¿A qué regresamos? A lo mismo que éramos antes. Por eso tenemos que analizar en dónde estoy fracasando, porque eso no es lo que Dios quiere y necesito corregirlo. Y esa corrección tiene que llegar pronto, porque Dios trabaja rápido en nuestra vida. Somos salvos por la gracia de Dios a pesar de lo que éramos, sin ningún mérito nuestro, y Dios nos sigue amando y nos muestra cómo vivir la salvación. Él toma siempre la iniciativa y nos da una nueva vida y nos transforma de lo que éramos a lo que somos ahora, y tenemos que dejarnos guiar por Él. No hay por qué jactarnos de lo que estamos haciendo. Mire qué bueno soy, acabo de hacer esto o acabo de hacer esto otro. Como dije hace rato, eso no tiene ningún mérito porque es algo que Dios dice que se debe de hacer diario. Diario. El propósito de Dios nos quiso atraer hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de Él. ¿Cuál es la razón de todo esto? Que Dios quería y quería darle a Adán y Eva el hecho de ser herederos de toda la bendición que Dios quería darles, igual que a nosotros ahora. Y por eso tenemos esperanza para el futuro. Nos da la esperanza de la vida eterna y de recibir todas sus bendiciones que Él tiene reservadas para sus hijos. Pero hay que aprender a ser hijos. En una familia hay una dinámica de comportamiento. Cada familia tiene sus propias dinámicas de comportamiento. Cómo se tratan entre ellos, cuáles son las cosas que hacen, se levantan, salen, obedecen, dicen, hablan, se comunican, se llevan a cabo ciertas cosas. A veces entra alguien fuera de la familia y comienza a ver lo que está sucediendo y dice, ah, caray, pues esta familia es disfuncional. O en algunos casos dicen, ah, esta familia trabaja muy bien. O en algunos casos, bueno, es una familia normal. Pero cuando entramos a la familia de Dios, ese tipo de cosas se corrigen. Lo que usted está acostumbrado a hacer en su casa tiene que adaptarse a lo que Dios está diciendo que debe de ser ahora. Estamos tan acostumbrados a vivir de una manera totalmente fuera de orden de la voluntad de Dios que cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer nos cuesta mucho trabajo.
Esta transformación es radical. Imagínese, de rebelde a hijo de Dios, con todas sus normas. Esa es la parte que a veces nos cuesta trabajo. ¿Cuánto demanda de nosotros esta transformación? ¿Qué tanto cree que Dios demanda de nosotros? Dios lo dio todo. Su Hijo unigénito vino a morir por nosotros. Lo dio todo. ¿Qué tanta transformación quiere de nosotros? ¿Poquita? ¿Leve? No. Dios demanda de nosotros que demos todo de nosotros y cada uno debe hacer su propia lista de implicaciones personales diciendo, Dios me pide esto y estoy todavía batallando con esto. Dios me está pidiendo esto y estoy batallando con esto. Dios me pide esto otro y estoy batallando con esto otro. Usted debe de identificar sus propios problemas. ¿En qué usted está fallando? Puede ver la de los demás. Eso es más sencillo. Pero debe de comenzar a ver las suyas propias. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Eso cuesta trabajo. Porque la mayoría de las veces no vemos nosotros lo que nosotros hacemos, sino lo que todos los demás hacen. Pero Dios, como hijos suyos, dice, tengo el manual, léelo completo. Y así vas a saber en dónde estás fracasando. Por esa razón es tan importante estar meditando en la palabra de Dios y poniendo atención a lo que Dios le dice que debe de cambiar. Si no lo hace así, está fracasando. ¿Cuántas cosas que yo debo de cambiar en mi propia vida? Por eso le dije, cada uno debe hacer su propia lista de cosas que no está haciendo como Dios quiere. Hay varias listas que Dios pone aquí en su palabra y yo solamente estoy tratando la de Tito, pero hay varias listas. Entonces hay que leer para entender. ¿Qué más quiere Dios de mí? Dios realiza un cambio en el creyente, pero eso requiere respuesta de su parte. Le voy a decir 3 cosas que serían bueno que cada uno de nosotros diéramos como respuesta a Dios. La primera, humildad y comprensión en amor. De ahí comenzamos a ver la diferencia. Y puedo entender claramente, Dios en su gracia me permitió acercarme a Él y quiere que yo cambie. Y de ahí usted tiene que comenzar a trabajar en eso. Como les dije hace un rato, la alabanza por la gracia de Dios. No puedo jactarme de lo que yo hago, sino que toda la gloria la merece Él. Y si hago algo para servir a los demás, no es algo extraordinario, es lo normal que Dios pide. No es cuestión de estar pidiendo aplausos por todo lo que uno hace. Mira, te ayudé hoy con esto. Ay, muchas gracias. Pero debemos de hacerlo constantemente de una forma donde uno se dé a sí mismo. Y ahí está uno de los problemas. El hecho de tener un nuevo estilo de vida nos lleva a que Dios quiere que usted utilice todas las bendiciones que Dios le ha dado, todos los cambios que Dios ha hecho en su vida, todos esos dones que Dios le ha dado ahora como hijo suyo,
tiene que comenzar a trabajarlos hacia los demás. Y esto viene explicado en Pedro y viene explicado en Primera de Corintios y viene explicado en diferentes partes de la palabra de Dios. Cada don que Dios le ha dado, usted tiene que trabajarlo hacia los demás. No son para que usted diga, qué bueno soy y qué grandioso que Dios me ha vuelto. Así no es. Tenemos que entender, si mostramos esa humildad y comprensión y dejamos a un lado el orgullo y el enojo, comenzamos a ser más como Dios quiere. Comenzamos. Si le damos la adoración a Dios en toda nuestra vida, no podemos jactarnos de ninguna actitud que hayamos tenido que consideremos buena. Si hacemos buenas obras o vivimos para ayudarnos mutuamente, es correcto, pero tampoco es algo de lo que podamos nosotros pensar, esto me vuelve más bueno. No, esto me vuelve más como Dios ha querido que sea siempre. No hay jactancia. Y por eso sirve que le digan a uno cómo nos ven los demás. Ser agradecidos con Dios es algo muy importante, porque usted como creyente que ha sido redimido por la gracia de Dios debe de vivir en gratitud. Y al vivir en gratitud debe de esforzarse por entender lo que Dios quiere de usted y trabajar en eso, en su propia vida. Es una continua acción de gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y por eso la vida debe de ser diferente de como éramos antes. Esto nos lleva a entender, usted tiene que reconocer, Dios hizo todo lo bueno para mí y necesito someterme a lo que Dios me está diciendo que debo de hacer. ¿Por qué razón? Porque eso es lo bueno para mí. Ahora, si usted no considera que eso es lo bueno para usted, tiene que leer la palabra de Dios. Porque nadie le puede obligar, ni Dios le obliga. Pero esto es lo que Dios nos está diciendo aquí a través de Pablo en Tito. Lo que éramos y lo que debemos de ser. Si lo hace, no hay de qué jactarse. Y si no lo hace, tiene que aprender. Entró en la familia de Dios. Ya no vive bajo sus propios términos, o no debiera. Y si vuelve atrás en las en las antiguas actitudes, está pecando contra Dios diciéndole, no me gusta lo que tú hiciste por mí. No me parece. Y entramos en rebeldía diciéndole a Dios, me gusta más como yo lo hago a mi manera. ¿Qué hay que hacer entonces? Entender. Dios nos ha dado una nueva forma de ser, una nueva forma de actuar, pero no nos obliga a ponerlo en práctica. Usted debe de desear hacerlo. Es su responsabilidad como hijo de Dios. Y por eso hay que trabajar en eso nosotros mismos. Yo sé que es más fácil pensar en lo que este no hace, en lo que este no hace, en lo que aquel no hace, en lo que esta no hace. Eso es bien sencillo, porque eso es lo que hemos vivido toda la vida, echándole la culpa a otros por lo que a mí me pasa. Es la forma natural de vivir del hombre, pero la forma en que Dios quiere que vivamos es, toma tu propia responsabilidad, entiende en qué tienes que cambiar, haz lo que tienes que hacer como yo te lo estoy diciendo, y esa es la vida que Dios está pidiendo de cada uno de sus hijos.
Y trabajar en eso es lo que necesitamos. Vamos a orar. Padre, gracias por estos principios que son básicos para nuestra vida. Que por esa obra que tú llevaste a cabo nos ayuda a comprender lo que éramos y lo que nosotros ahora somos.